Dice la Escritura: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Esta Escritura habla acerca de la oración que hizo David, pero esta Escritura habla acerca de la oración del creyente que ora en el Espíritu, y que desea en el Espíritu lo que deseó David. Deseó caminar sobre peña, la cual es Cristo el Señor, porque Él es la peña de Oreb, Él es la roca, sobre la cual se funda toda casa de todo creyente, sobre la cual debe ser fundada toda casa de todo creyente, porque solamente fundan sus casas sobre la roca los espirituales, no los terrenales, no los que buscan las cosas seculares, no los que buscan una vida temporal a través de las Escrituras, no los que buscan sus propios deseos, sino los que buscan el cielo, los que buscan la edificación de Cristo en sus vidas, los que buscan la vida eterna, la cual Dios nos promete, los que buscan la voluntad de Dios. Y estos buscan caminar sobre la roca, estos buscan ensanchar sus pasos. ¿Por qué? Porque los pasos estrechos son los pasos que no están firmes en la voluntad de Dios, sino que son los pasos que están en su propia voluntad y que no pueden caminar en la voluntad de Dios, que se les dificulta caminar en la voluntad de Dios por causa de sus deseos. Pero aquellos cuyos pasos son ensanchados, estos caminan ampliamente en la voluntad de Dios porque están firmes en la roca y porque sus deseos de caminar en la voluntad de Dios y en la obediencia perfecta a Dios los hacen buscar a Dios continuamente para que Dios los haga caminar con toda firmeza en su voluntad. Y por lo cual dice: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque correrán hacia la ciudad santa de Jerusalén, correrán hacia la meta, correrán hacia la voluntad de Dios, correrán hacia el premio del supremo llamamiento, correrán. ¿Qué quiere decir? Que irán diligentemente, que irán velozmente, que irán diligentemente a través de sus vidas en la voluntad de Dios, buscándolo con todo fervor, oración y súplica en el Espíritu, y así entonces sus pasos serán ensanchados debajo de ellos, pero sobre la roca, porque la roca que es Cristo los sustentará. Así esto fue lo que hizo Dios con David, pero dice que primero tuvo que esperar pacientemente, porque dice la Escritura que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Y esto es un atributo espiritual que no puede el hombre prescindir de él. No puede el hombre en ninguna manera desecharlo, en ninguna manera el hombre puede menospreciarlo, sino que el hombre necesita la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, alcance la promesa. Solamente con la paciencia se puede alcanzar esa promesa. Solamente con la paciencia el hombre puede esperar al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Cuando la paciencia no está, el hombre se va a desesperar a hacer una u otra cosa. Cuando la paciencia no está, el hombre, aunque sea creyente, va a ser creyente en su propio corazón, va a ser creyente en aquello que él desea, no en lo que desea Dios para él, no en la voluntad de Dios para él. Por eso el que espera pacientemente en la voluntad de Dios no se desvía a la derecha ni a la izquierda de su santo camino, y no se va desesperadamente a hacer obras ni a hacer ningún tipo de trabajo que Dios no le ordene. Espera pacientemente en su voz, porque el Señor es paciente y perdonador, y así como Él es paciente y perdonador para perdonar al hombre, así también Él es paciente para otras cosas. Así también Él es paciente para responderle al hombre, porque el Señor dice que clamemos a Él, que Él nos responderá y nos enseñará aún cosas grandes y ocultas que no conocemos. Pero esto no acontece de un día para otro, sino que esto acontece a través del tiempo, esto acontece a través de la prueba, porque es necesario que el hombre sea probado. Y por eso es que dice que no os asombréis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a probar al hombre a través del fuego de prueba. Dios va a probar al hombre para ver si verdaderamente Él quiere hacer su voluntad. ¿Por qué la voluntad de Dios? Porque solamente los que hagan la voluntad de Dios entrarán en el cielo, dice la Escritura. Que no todo el que le diga Señor, Señor a Cristo es el que entra en el reino de los cielos, sino que solamente los que hagan la voluntad del Padre que está en los cielos. Porque este es el propósito, porque a través de hacer la voluntad de Dios es que el alma es edificada. Ese es el alimento del alma. El alimento del alma teóricamente es la palabra, pero prácticamente es la acción que es dirigida por el Espíritu Santo. Es la acción que Dios dirige, la cual hace que el hombre llegue a su trono, la cual hace que el hombre llegue a su reino, la cual hace que el hombre sea transformado a la imagen del que lo formó, a la imagen del que lo salvó, la cual es Jesucristo. Y por eso fue que cuando el Señor estaba allá en el pozo de Samaria, le llevaron alimentos, porque dice que era de mediodía, estaba conversando con la mujer samaritana, y cuando los discípulos llegaron
llegaron, que lo vieron conversando con ella, después que aconteció el momento de allí del encuentro, le dijeron: Rabí, come, porque le fueron a buscar de comer, y el Señor les dijo que él tenía una comida que comer, que ellos no sabían, y que su comida era que hacer la voluntad del Padre. Este era su alimento, porque ese es el alimento del alma. Eso es lo que hace que el alma crezca, que el alma sea edificada, el alimento que me da el Padre a comer. No el mío propio, sino el que me da el Padre a comer. Este alimento es escrito, este alimento es la palabra escrita que llega a mi mente, la palabra que llega a mi corazón por la enseñanza del Espíritu Santo que me la enseña, y también es el alimento de la práctica por la guianza del Espíritu Santo. Este es el alimento que hace crecer completamente al hombre, así como la fe, que sin obras es muerta. Así también las Escrituras enseñan al hombre, porque dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la enseñanza, esta es la corrección, esta es la instrucción, este es el redarguir del Espíritu. Pero el Espíritu me va enseñando las Escrituras, Él me las va enseñando, pero al mismo tiempo que me las va enseñando, me va haciendo ponerlas por obra, me va haciendo practicarlas a través de su guianza. Y así es entonces, como la fe sin obras es muerta, también el aprendizaje de las Escrituras sin obras también es muerto. Y así entonces el hombre, comiendo el alimento teórico, el alimento práctico de Dios, de las Escrituras y de la guianza del Espíritu Santo, el hombre va a crecer a la estatura del varón perfecto, porque ese es el objetivo, que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la plenitud de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, porque esto es lo que Dios busca en el hombre, el que Él vino a transformar, el que Él vino a rescatar, el que Él vino a restaurar. Esto se logra con la paciencia, porque con la paciencia entonces que se prueba verdaderamente la fidelidad del hombre. ¿La fidelidad del hombre a qué? La fidelidad del hombre a esperar en la voluntad de Dios, la fidelidad del hombre para demostrar que verdaderamente ama a Dios, cree en Dios, cree en lo que Él quiere para el hombre, no cree en sí mismo, no busca sus propios placeres, no busca sus propios sueños, no busca sus propias metas, no busca sus propios deseos, sino los de Dios. Y este es el fundamento, porque sin este fundamento los hombres se van a sus propios caminos, y los hombres entonces toman a Dios, ¿para qué? Para llenar su vientre de lo que ellos quieren llenar, porque el alma tiene un vientre espiritual, y así el hombre o llena su vientre del deseo de Dios, o llena su vientre del deseo del mismo. Pero dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Esta nos hace crecer, y a través de la oración, a través de la lectura sin cesar de las Escrituras, a través de la búsqueda continua de Dios, a través del ayuno, a través de la vigilia, a través de todos los ejercicios espirituales que Dios nos manda hacer, a través de todos esos ejercicios, nosotros vamos creciendo a la estatura de Dios, nosotros vamos conociendo al Señor, nosotros vamos entendiendo la mente del Señor, y Él nos va revelando y se nos va manifestando, y a través de las preguntas que le hacemos a Dios, como dijo el Señor, que clamaremos a Él, que Él nos responderá y nos enseñará todas las cosas que no conocemos, lo cual se refiere a la profundidad de las Escrituras, a la explicarnos las Escrituras, al entendimiento de las Escrituras, las cuales no se interpretan ni se estudian en libros, sino que se reciben por revelación de Jesucristo, se reciben por la enseñanza del Espíritu Santo, que enseña al hombre, porque Cristo es el Maestro, así como le dijo a los discípulos: vosotros me decís Maestro y Señor, y bien decís porque lo soy. Este no ha dejado de ser maestro, sino que este es el maestro de aquellos que lo buscan. El que busca halla, el que pide recibe, y el que llama se le abrirá. Así el hombre pedirá y Dios le dará. Así el hombre tocará la puerta de Dios y Dios le abrirá la puerta y lo dejará entrar. Así el hombre buscará la voluntad de Dios y hallará la voluntad de Dios. Esto fue lo que el Señor quiso decir. Y esta es la paciencia que se debe de tener, sin la cual el alma no se puede ganar, sin la cual el alma no se puede llevar al estado que quiere Dios llevarla, sin la cual no se puede alcanzar la salvación. Porque así dijo el Señor: solamente con la paciencia ganarías las almas. No que solamente ese sea el fruto espiritual que necesitamos en ninguna manera, porque muchos son los frutos espirituales que necesitamos, muchos son los atributos espirituales que se necesitan desde la fe, pero para esperar en la voluntad de Dios y para cumplir la voluntad de Dios es necesaria imprescindiblemente
que la paciencia es necesaria, absolutamente necesaria para el hombre espiritual. Y así dice que el hombre espiritual debe de esperar pacientemente en Dios, no yéndose desesperadamente de su propósito, no adelantándose a su propósito. El que se apresura, este quedará en ruina. El que espera diligentemente, el que espera pacientemente en el Señor, este alcanzará todo aquello que Dios tiene determinado para él. Este alcanzará la honra, la vida eterna, este alcanzará la edificación de su hombre espiritual, y este verdaderamente cumplirá el propósito de Dios para el cual Dios lo puso en la tierra. En este se verá cumplida la voluntad de Dios, en este se verá cumplido aquello que Dios escribió desde antes de la fundación del mundo en el libro de él. Solamente en este se verá cumplida. Cuando el hombre se desespera, el hombre se mete en lugares pantanosos. Cuando el hombre se desespera, el hombre se mete en pozos sin agua. Así como describe la Escritura, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando el hombre se desespera, el hombre se pone a aprender de uno u otro lado. Cuando el hombre se desespera, el hombre recibe la enseñanza de falsos maestros. Cuando el hombre se desespera, el hombre recibe la interpretación de su propia mente, porque va a buscar su propio propósito, porque va a buscar su propia meta, su propio fin, su propio objetivo, porque va a mezclar las palabras de Dios con aquello que desea el corazón, el cual es engañoso más que todas las cosas y es perverso. Y así entonces el hombre va a edificar su casa no sobre la roca que es Jesucristo, sino que el hombre va a edificar su casa sobre la arena. Y dice que aquel que escucha sus palabras del Señor y no las hace, lo compara el Señor con un hombre con un insensato que edifica su casa sobre la arena, que desciende en lluvia, que vienen ríos, que soplan vientos y golpean fuertemente contra aquella casa, y dice que cae y es grande su ruina. Así es todo aquel que se desespera, así es todo aquel que no inquiere en las palabras de Dios continuamente y en la voluntad de Dios, y no le pregunta a Dios por su voluntad para él en todo tiempo. ¿Por qué? Porque éste edificará su casa sobre un pantano, sobre un lodo cenagoso, sobre una arena movediza, y esta casa se caerá, paulatinamente se caerá, y él no lo entenderá, él no lo conocerá, él no lo sabrá. Pero cuando el hombre abre sus ojos a esto, y cuando el hombre entiende que no está en el camino correcto, cuando el hombre entiende que aunque diga ser creyente, realmente no está aprendiendo del Señor, sino que está aprendiendo de hombres, de esquemas de hombre, está aprendiendo de estudios, está aprendiendo de insensatos, está aprendiendo de lo que no debe de aprender, está aprendiendo de falsos maestros, está aprendiendo de enseñanzas que lo hacen divagar de las verdaderas razones de sabiduría, que es la voz de Dios, que es el consejo del fiel consejero del Espíritu Santo, porque dice que Cristo es el fiel consejero. Él es el consejero. El consejo y la sabiduría, el consejo y la ciencia están con él. Él es el llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y cuando el hombre no tiene este consejo, sino que tiene el consejo de los hombres, tiene la enseñanza de los hombres, el hombre debe de clamar a Dios, el hombre debe de preguntar a Dios acerca de su condición, el hombre debe de inquirir en el Señor acerca de su condición, el hombre debe de preguntar cuál es realmente su condición delante de él, porque dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero esto me enseñó el Señor en una oportunidad. El Espíritu Santo solamente le testifica a aquellos que verdaderamente están en unidad con el Espíritu, no aquellos que no están en unidad con el Espíritu, porque el Espíritu habla al hombre espiritual, puede entenderse con el hombre espiritual, no se entiende con el hombre terrenal. El hombre terrenal no puede escuchar la voz de Dios. El hombre terrenal es de oídos incircuncisos. Los oídos incircuncisos no pueden entender la voz del Señor. Aunque Dios le hable, él entenderá que es de pronto un susurro de su propio corazón, de su propia voz. Él pensará que alguien le habló, él pensará que esto es una voz que proviene de las tinieblas, y no entenderá la voz del Señor hasta que el Señor ya no le puede hablar más. Y por eso es que dice el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y así dice que si el hombre ablanda su corazón, de esta manera está diciendo que si el hombre ablanda su corazón, Dios no contenderá con él. Dios contiende con el hombre cuando el hombre no lo puede escuchar, cuando el hombre se aferra a sus propios deseos, cuando el hombre se aferra a sus propias enseñanzas, cuando el hombre se aferra a sus propios planes, cuando el hombre se aferra a su propia manera de vivir. El Señor le quiere hablar, pero como este es terrenal, porque su mente está enfocada en todas aquellas cosas terrenales, temporales, de su propio corazón, de su propia imaginación, todas aquellas cosas de la tierra, entonces
esa mente queda distante de la mente de Jesucristo, y allí el Espíritu intenta hablarle, pero él lo rechaza. Él no lo puede entender, no puede entender que es Dios. Por eso fue que el Señor dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Porque el hombre no puede escuchar las palabras de Dios si el hombre no está acorde a la voluntad de Dios, si el hombre no desea la voluntad de Dios, sino que desea la de él mismo. Pero si un hombre es engañado, porque ha sido engañado a través del conocimiento, a través de buscar el conocimiento de Dios por todas las falsas enseñanzas que recibió, pero el hombre clama a Dios, el hombre busca a Dios, el hombre se levanta para ahora deshacerse de todo eso que aprendió, como hizo Pablo, el cual aprendió de la ley, aprendió de la letra, aprendió de Gamaliel, aprendió de la religión, aprendió de los fariseos, porque era fariseo y era celoso de la ley, sin conocer a Dios. Pero cuando lo conoció, dijo que renunció a todas las cosas por el conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual todo lo perdió y todo lo tuvo por basura para ganar a Cristo. Así el hombre debe de hacer, y entonces el hombre debe de empezar a clamar así, como el ejemplo de Pablo debe hacer el hombre. Así el hombre debe de empezar a buscar, debe de empezar a clamar, debe de empezar a suplicar a Dios su voluntad, esperando en Él. Y si algo ha hecho, pero sin saber, lo ha hecho fuera de la voluntad de Dios, debe de aprender a renunciar a aquello, porque Pablo no tuvo ningún miedo de renunciar a todo aquello que aprendió, no tuvo miedo de renunciar a todo aquello que recibió de la ley y a todo el conocimiento que tenía. Y esto es un ejemplo claro, y por eso es que dice que seamos imitadores de Él, como Él lo fue de Cristo, para que entendamos lo que se debe de hacer, porque en el tiempo del fin dice que se levantan falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes milagros y señales y prodigios, que engañarán de tal modo, si fuere posible, aún a los escogidos. Y estos falsos profetas y estos falsos cristos son aquellos líderes espirituales, porque el falso profeta es el que profetiza en falso, pero el falso Cristo son las mismas iglesias que hablan de Cristo. Esto es un falso Cristo que te dicen: esta es la doctrina de Jesucristo, la doctrina de la teología, la doctrina de la liberalidad por otro lado, la doctrina de la mundanalidad por otro lado, la doctrina de la ley por otro lado, y diferentes doctrinas se levantan de los cuatro vientos para enseñar al hombre. Cuando el hombre, buscando a Dios, recibe estas cosas, pero leyendo las escrituras constantemente y sin cesar, y preguntándole a Dios constantemente y sin cesar, se va dando cuenta de que todo esto es un error. El hombre se da cuenta que su casa no está edificada verdaderamente sobre la roca, y el hombre va a empezar a clamar y a suplicarle a Dios. El hombre se va a quedar quieto, dice que no moviéndose a derecha ni izquierda, como dice el Señor: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones y seré conocido en la tierra. Así entonces el hombre debe de estarse quieto. Esta es la paciencia. La paciencia consiste en estarse tranquilo. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En la paciencia está la fuerza, en la paciencia está la confianza, en la paciencia está el esperar en lo que Dios quiere para mí, en lo que Dios me quiere enseñar. Y Dios que me quiere enseñar, Él va a esperar que yo me siente delante de Él a aprender de Él. Él va a esperar a que yo pueda escucharlo. Él va a esperar a que yo me calle a mí mismo en mi interior cuando yo leo las escrituras, para poder escucharlo a Él. Y por eso es que dice que la mujer aprende en silencio con toda sujeción, lo cual se refiere a una mujer espiritual, lo cual se refiere a la iglesia del Señor, la cual es una mujer espiritual, no una mujer de género femenino en la tierra, sino una mujer espiritual. Esta debe de sentarse a leer, esta debe de sentarse a preguntarle al Señor y callarse dentro de sí misma, no interpretar por sí misma, no traer a su pensamiento, a su corazón, lo que recibió de aquel maestro falso, lo que recibió de aquella otra iglesia que dice que es Cristo, o lo que recibió de aquella teoría, lo que recibió de su propio entendimiento, o lo que recibió de este estudio, sino callarse a sí misma. Así aprende en silencio con toda sujeción del Señor, porque el Señor es el que le enseña. Y así pacientemente recibirá la comprensión, recibirá la profundidad de las escrituras, y no solo recibirá la profundidad de las escrituras, sino que recibirá también entonces las órdenes de Dios, recibirá entonces también el conocimiento de la voluntad de Dios, recibirá entonces también el conocimiento de lo que Dios quiere. Por eso es que dice Pablo que él oraba para que seamos llenos de todo el conocimiento de la voluntad
voluntad de Dios, para que entendamos cuál es su voluntad, para que andemos agradándole en todo. ¿Por qué? Se necesita orar para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que podamos conocer qué Dios quiere para nosotros. Enseñanza y voluntad, su enseñanza y su guianza, su enseñanza y su dirección. Y así entonces el hombre que haya edificado su casa sobre la arena, Dios lo sacará de aquel pozo, de aquel lodo cenagoso, porque este es el lodo cenagoso, la casa que está fundada sobre esa arena. Entonces pondrá sus pies sobre peña, que es Jesucristo, su verdadera doctrina, la doctrina de Jesucristo, la cual Él es la piedra angular, y dice que sobre esta piedra angular Él pone 12 fundamentos, que son los fundamentos de los apóstoles del Cordero, y allí entonces el hombre empieza a fundamentarse, allí entonces el hombre empieza a edificarse a través de la enseñanza, de la profundidad de las Escrituras y a través de la guianza del Espíritu. Allí entonces comienza ahora verdaderamente sí a caminar por un camino que verdaderamente es el que lo lleva al cielo, y comienza a caminar con sus pasos ensanchados debajo de él. Fácilmente puede correr, fácilmente puede andar, no se le hace difícil, porque cada vez va conociendo más a Dios, cada vez va entendiendo más la voluntad de Dios, cada vez Dios lo va guiando, pero Dios se le manifiesta, porque si el Señor no se le manifiesta, Él no puede hacer nada de esto. El Señor prometió manifestarse, y esto es lo que las personas hoy no entienden, esto es lo que las personas hoy no creen, no buscan. ¿Por qué? Porque piensan que como Dios no se les manifiesta, pueden hacer las cosas por su propia interpretación. Pueden hacer las cosas por lo que se les aparezca en el camino. Pueden hacer las cosas por lo que de pronto por las puertas que se le abran. Pero sin embargo dice que el Señor se manifestará al hombre. Porque no toda puerta que se abre la abre Dios. Porque dice que Él es el que tiene la llave de David. Él es el que abre y nadie cierra. Y Él es el que cierra y nadie abre. ¿Qué es lo que Él abre? Él abre lo que Él quiere abrir según su voluntad. La puerta que Él quiere abrir, que determinó para el hombre. Pero ¿qué es lo que Él cierra? Él cierra aquella puerta que no quiere que el hombre atraviese cuando el hombre le clama. Pero cuando el hombre no le clama, Él se la deja abierta, porque Él es el que tiene la llave para cerrarla. Él se la deja abierta, y aquella puerta va a ser para su perdición. Aquella puerta es un error que la atraviese, y sin embargo el hombre la atraviesa porque no le pregunta al Señor. Por eso es que no toda puerta abierta proviene del Señor. De hecho, la mayoría no proviene del Señor, y por eso David le clamaba y le pedía, diciéndole: guíame conforme a tu voluntad, endereza tu camino delante de mí, guíame Jehová en tu justicia, guíame Jehová en tu justicia, dice, a causa de tus enemigos, endereza delante de mí tu camino. ¿Por qué? A causa de los enemigos, a causa de los enemigos, porque los enemigos son los que se encargan de abrir puertas que Dios no quiere que el hombre atraviese. Los enemigos son los que se encargan de poner cosas delante del camino del hombre que Dios no quiere que las tome. Y por eso es que muchos toman aquellas cosas no siendo pacientes. Allí entran en lodo cenagoso, allí entran en pozo de desesperación. Allí edifican su casa no sobre la roca, sino que allí edifican su casa sobre arena movediza, sobre pantano, sobre arena allí en la cual la casa se les va a hundir. Y la casa espiritual a muchos se les hunde y no se dan cuenta, no se percatan de ello, porque están dentro de un pozo que no tiene agua, dentro de un pozo desesperante, dentro de un pozo de desesperación, así como dice la Escritura, que Dios lo hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Este pozo de la desesperación solo el alma lo sabe, el hombre en el cuerpo no lo sabe, mientras su alma está en un lugar de sequía, un pozo de desesperación. Eso es un pozo cerrado donde no hay agua. Esta agua que no hay es la verdadera agua de la vida, es la verdadera agua del cielo. El hombre puede decir que predica, el hombre puede decir que ministra, el hombre puede decir que lee las Escrituras, el hombre puede decir que hace obra, el hombre puede decir que conoce, que si no tiene la verdadera revelación del Espíritu Santo, no tiene la verdadera manifestación de Jesucristo para enseñarle y decirle todo lo que debe de hacer, el hombre va a estar metido en un pozo sin agua, y todo lo que va a recibir va a ser de él mismo, va a ser de su propio corazón. Por eso que el Señor, Él prometió manifestarse. Él lo dijo, y dijo que el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él, porque es necesario que el Señor se manifieste.
¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir lo que es la orden de Dios y lo que es la enseñanza de Dios y lo que es la voluntad de Dios. Y este clamor en paciencia, este clamor en espera, este clamor sin moverse a uno u otro lado, es lo que hace que el hombre sea librado, sea sacado de ese pozo de la desesperación y de ese lodo cenagoso, del pozo sin agua y del lodo que es aquel lugar donde está edificando su casa de manera errónea. Esta oración la hace el Espíritu Santo a través de David, porque Él es el que intercede por el hombre para enseñar a todos los creyentes, para enseñar a todos aquellos que verdaderamente quieren alcanzar la vida eterna, la salvación y quieren edificar verdaderamente sus casas sobre la roca que es Cristo, porque la casa que se va edificando mientras esté en la tierra, esta casa saldrá a la luz en la vida eterna. En la vida eterna el hombre tendrá su mansión conforme a lo que edificó, tendrá su lugar eterno conforme a lo que edificó, y no solo su mansión, tendrá su vida espiritual, su hombre espiritual, conforme a lo que edificó en la tierra. Si alguno no edificó una casa espiritual conforme a la voluntad de Dios, cuando salga no tendrá nada, cuando salga no tendrá ni salvación, y si acaso así como por fuego alcanza salvación, porque de pronto Dios lo lleva a un arrepentimiento, entienda de pronto cómo vivió, y de verdaderamente con clamor y lágrimas y súplica y dolor del corazón, entienda que realmente está aberrado, y ahí alcanza salvación, la alcanzará. Así nada más dice la Escritura, que así como por fuego, pero sin sus obras recibir ninguna recompensa. O sea, ningún lugar donde habitar, sin un espíritu verdaderamente edificado como se requiere, como se necesita, porque esto se adquiere, esto se alcanza a través de la vida del creyente en la tierra, a través de la obediencia y a través de la enseñanza del Espíritu. Así es que se adquiere, así es que se obtiene esta casa, y la casa espiritual del creyente es la que va garantizando su vida espiritual edificada, la cual debe ir creciendo como la luz de la aurora, que va en aumento. Dice que hasta que el día es perfecto, debe de ir en aumento, pero esto es a través de las manifestaciones del Espíritu Santo. Lo demás es religión, lo demás es falsedad, lo demás es de la mente del hombre, lo demás es para contienda y pleito, porque esto no tiene ninguna diferencia con las religiones del mundo. Aprender de sí mismo, de su propia mente, y hacer sus propias obras, porque lo que no es religión, lo que verdaderamente lleva al cielo, lo que verdaderamente lleva a la voluntad de Dios es el Espíritu Santo, su manifestación en el hombre, su manifestación. Esta es la garantía, y esto es lo que le dice al hombre: eres salvo. Esto es lo que le dice al hombre: esta es tu condición. Esto es lo que le dice al hombre: estás en el camino correcto, estás en la voluntad o no estás. Esto es lo que corrige al hombre, porque dice que el Espíritu nos testifica de que somos hijos de Dios, nos testifica lo que somos, sea que estamos bien o sea que estamos bien, si nosotros verdaderamente entramos en el Espíritu, si nosotros verdaderamente lo buscamos, porque dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces el Señor espera que el hombre se le acerque, y el hombre no se le va a acercar allí carnalmente, terrenalmente, a la manera del hombre. El hombre se le va a acercar espiritualmente, porque Él es espíritu, y los que le adoran en espíritu en verdad de adorarle. Asimismo, los que se le acercan en espíritu. ¿Cómo es acercársele en espíritu? Acercársele en espíritu comienza desde la mente, comienza desde el corazón, despojándose de todo deseo, despojándose de todo pensamiento, despojándose de todas sus obras, despojándose de todas sus interpretaciones y despojándose de todo lo del mundo, renunciando a los deseos carnales y renunciando a toda impiedad y renunciando a todo deseo para sí mismo. Así entonces el hombre se acerca en espíritu a través de la oración, a través de la lectura y a través de las preguntas a Dios. Así se le acerca en espíritu y espera en Dios. No se impacienta, no se desespera, porque en el mundo no hay nada que buscar, entre la sociedad no hay nada que buscar. El mundo va perdido por un camino de perdición. Así que dice la Escritura que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que la hallan, pero que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos son los que entran por la puerta ancha y espaciosa, muchos son los que entran, pero pocos son los que entran por la puerta y el camino estrecho y que es angosto, y por tanto no hay nada que buscar entre la multitud, sino solamente ir a predicarle cuando Dios nos ordena, porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Así el hombre debe de esperar en Dios.
las órdenes de Dios. Y esas órdenes no vienen por interpretación. Esas órdenes no vienen porque entiendo o por un sentir, como muchos tienen hoy. La manifestación del Espíritu Santo por un sentir, el sentir del corazón. Pero la manifestación del Espíritu Santo es la que le habla directamente al hombre, le habla al oído espiritual, se le manifiesta y le confirma en visión, le confirma de muchas formas, le confirma por revelación, le confirma por sueño, le confirma de muchas formas, y el Espíritu le da testimonio de que está capacitado, de que está preparado, de que ha sido enseñado verdaderamente por el Señor y dirigido por el Señor a todos los caminos que Dios quiere guiarlo. Solamente a esto Dios los sacará del pozo de la desesperación, si están allí, del lodo cenagoso. Enderezará sus pies, pondrá sus pies sobre peña y enderezará sus pasos. Y así entonces el hombre caminará sobre Jesucristo y entonces se gozará en el Señor. Verán esto muchos y temerán y se convertirán al Señor. Por la paciencia de este ganará su alma y ganará la de muchos, y así alcanzará el preciado galardón que Dios le tiene preparado. Gloria a Dios.